una vez más. Bienvenidos al estudio de nuestra lección de escuela sabática, la lección número 2, que lleva por título Los crisoles venideros. Vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, permite que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y que llene nuestro corazón con el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pedro es uno de los apóstoles indicado para animarnos a seguir en este camino que conduce al reino de los cielos. Un camino en parte difícil, porque hay pruebas, hay dolor, hay angustia, hay tristeza. Por eso es que el indicado para animarnos a seguir en este camino es el apóstol Pedro, porque él sufrió, lo azotaron, lo encarcelaron y lo mataron por amor al Señor y por amor al Evangelio. Y por eso que en la lección de escuela sabática nos habla de 4 tipos de crisoles. En primer lugar, los crisoles generados por Satanás. En segundo lugar, los crisoles generados por nuestro pecado. En tercer lugar, los crisoles que Dios usa para purificarnos y formar nuestro carácter. Y por último, los crisoles de la madurez. Y el apóstol Pedro, hablando de los crisoles de las pruebas, nos dice así, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 y 12, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sabes que el apóstol Pedro nos está diciendo: no os sorprendáis por el fuego de pruebas que os ha sobrevenido. En otras palabras, no nos sorprendamos por el crisol que estamos atravesando. Sabes que el crisol es un recipiente grueso hecho de un material que es capaz de soportar altas temperaturas, que es capaz de derretir o de consumir los elementos que son echados en ese recipiente, que es capaz de soportar altas temperaturas. Pues ese crisol que es donde nosotros pasamos, que son las pruebas por las que atravesamos, dice el apóstol Pedro que no deberíamos de tomarlas por sorpresa. Sin embargo, nosotros los cristianos y toda persona siempre vemos las dificultades como sorpresas, algo que sorpresivo. Por ejemplo, la noticia de un ser querido que acaba de fallecer, muchas veces nos sorprendemos y decimos: pero si estaba bien ayer, pero si platiqué con él o con ella, ¿qué le pasó? ¿Por qué? O a veces cuando nos llega una notificación diciendo que ya no tenemos trabajo, lo tomamos como algo sorpresivo, es algo inesperado. El problema en el matrimonio, la infidelidad, pues te sorprende. Pero sabes que cuando vemos las pruebas, los problemas como sorpresas, sabes que eso daña más, nos duele más. Pero el apóstol Pedro nos invita a considerar las pruebas como algo que tiene que suceder, que tenemos que estar conscientes que van a venir, van a ocurrir, y probablemente ya pasaste por esa experiencia, por esa prueba, o estás pasando en este momento. Pero si no, en algún momento vamos a pasar en dificultades y terribles. Pero Pedro nos dice: no lo tomes por sorpresa, no lo veas como algo extraño, véalo como algo real. Recíbelas de antemano. En otras palabras, pues hay que darle la bienvenida
a las dificultades. Pero ¿sabes cómo deberíamos de actuar frente a las dificultades? Dice Pedro, con gozo. ¿Y acaso se puede hallar gozo en medio de las pruebas? Claro que sí. Por ejemplo, una mujer embarazada pasa por un tormento, pero encuentra gozo en medio de su tormento. Come y lo vomita luego. O se acuesta a dormir y no puede dormir de un lado o de otra forma, más que sentada muchas veces. Y es un tormento. Llega el momento de las contracciones. Es un dolor terrible que solamente ellas pueden saber o pueden experimentar. Pero es algo terrible. Pero aún en medio de ese dolor encuentran gozo. ¿Por qué? Porque están con ese anhelo de recibir esa criatura. Y cuando dan a luz, se olvidan de todo el proceso que pasaron, esos momentos terribles, y se gozan, abrazan a su criatura, pues besan a su criatura, y ese es el motivo de su gozo. De la misma manera, en medio de las pruebas nosotros podemos gozar. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo, luchando con Cristo, por amor al Señor, por serle fiel. Pero nuestro gozo será completa cuando Cristo aparezca en gloria, cuando Él se manifieste en gloria, o sea, en su segunda venida, porque ahí estaremos por toda la eternidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso no significa que no vas a llorar en el proceso, que no vas a sentir el dolor, sino que vas a encontrar gozo en medio del dolor porque estás padeciendo por Cristo. Y cuando Jesús venga, Él nos completará ese gozo con su segunda venida. Ahora, las pruebas muchas veces son generados, o los crisoles de las pruebas son generados por Satanás. En la parte del lunes, nuestra lección nos habla de los crisoles de Satanás. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sabes, el diablo es como el león, un animal feroz, un animal desenfrenado, con ganas de atacar, con ganas de matar, devorar a su presa, destruir, destrozar a su presa. Y el león es más fuerte que su presa. Sabes, él observa y busca el momento oportuno para atacar a su presa y matarlo. Sabes, de la misma manera Satanás nos observa, nos estudia, y él busca el momento oportuno para atacarnos y destruirnos. Y muchas veces él lo va a lograr. ¿Por qué? Porque hemos descuidado el estudio, la oración, y hemos perdido el deseo de servirle a nuestro Dios y buscarle en su casa de oración. Pero a veces también nos va a atacar aunque estemos conectados con nuestro Dios, estudiando, orando y sirviéndole en su casa de oración. A veces nos va a atacar. Pero sabes, el apóstol Pedro nos dice que deberíamos de estar pues sobrios y velando. ¿Qué significa estar sobrios? Significa estar firmes, estar tranquilos, vigilando, viendo, para que cuando Él salga y nos ataque con ese desenfreno de destruirnos, acabarnos, nosotros podamos decirle, pues bienvenido, porque yo sé que te voy a vencer, porque Cristo está conmigo. Él va a querer destruirte, Él va a querer matarte, Él te va a querer arrastrarte, pero no va a poder vencerte, porque Cristo es tu comandante. Por eso es que tú y yo deberíamos de, como dice Pedro, de resistir firmes al diablo. Eso es resistirle, eso es oponerse, luchar contra él en el nombre de Cristo, y lo vamos a vencer, porque Daniel pudo triunfar sobre el enemigo.
cuando fue echado en el foso de los leones. Sus 3 amigos pudieron vencer en el horno de fuego porque Cristo estaba con ellos. De la misma forma, tú y yo vamos a vencer porque Cristo está con nosotros y va enfrente de nosotros. Por eso dice el Salmo del pastor que Jesucristo está con nosotros en medio del valle de sombras de muerte. Y ahí es donde no debemos de temer porque Cristo está con nosotros. Tristemente, a veces los sufrimientos por los que pasamos a veces no son generados solamente por Satanás. Sabes que a veces los sufrimientos son generados por nuestros pecados, que son los crisoles del pecado. Sabes, Romanos 1:18, que es la parte del martes de nuestra lección, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Sabes que nosotros a veces sufrimos las consecuencias de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se derrama, la ira de Dios nos alcanza, porque hemos pecado contra Él y nos hemos apartado de Dios. Por lo tanto, la ira de Dios no significa que Dios nos está castigando, sino que su presencia se ha retirado. Y cuando su presencia se retira, entonces las consecuencias de nuestros pecados nos van a alcanzar. Y el apóstol Pablo en Romanos 1:18 hasta el 32 nos habla de los pecados, los cuales muchas veces pagamos sus consecuencias. Él dice que la idolatría nos separa de Dios. También el homosexualismo, también el sexo ilícito, que Dios no aprueba, porque Pablo dice que el hombre ha dejado de usar la parte íntima de la mujer, que Pablo lo llama la naturaleza que Dios creó en la mujer, que el hombre ha dejado de usar esa parte íntima que Dios creó, el uso natural de la mujer, y ha ido en otro rumbo equivocado, y Dios no aprueba eso. Y eso tiene consecuencia terrible, alguna enfermedad. Hay un dicho que dice: al buen entendedor, pocas palabras. Y ya tú entiendes de lo que estamos hablando. Dios creó a la mujer con su parte íntima, del cual Pablo habla, que debería de ser usado de forma natural, porque así fue creada la mujer por Dios, y no irse por otro rumbo. Así que no solamente eso, sino también habla del adulterio, de la fornicación, de la mentira y de la avaricia, que todo pecado tiene consecuencia. Y cuando Dios retira su presencia de nuestra vida al apartarnos de Él, entonces la consecuencia nos va a alcanzar. Y muchas veces sufrimos la consecuencia de nuestro pecado. No porque Dios nos está castigando o porque el enemigo nos está atacando, sino que porque hemos caído en el pecado. Y eso pasó con los antediluvianos. Ellos pues alcanzaron la muerte que fue consecuencia de su pecado, porque no se arrepintieron y no se entregaron al Señor, no aceptaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabes, mi querido hermano que me escuchas, mi querida hermana, si en algún momento le has fallado a Dios, o en este momento estás cometiendo un pecado terrible, Dios te invita, Dios me invita a arrepentirme, a ir a Él y pedirle perdón antes que la consecuencia nos alcance y nos atormente y nos haga sufrir, nos haga pagar el precio de nuestro pecado, que aún incluye la muerte. Pero Cristo nos invita a ir a Él y arrepentirnos de todo corazón.
Eso es otro de los sufrimientos causados pues por el pecado, por nuestro pecado. Ahora veamos que también Dios usa el sufrimiento para poder purificarnos. Y esto es en la parte del miércoles. Los crisoles de purificación. En Jeremías capítulo 9, versículo 7, el Señor dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Hablando Dios a Judá y a Jerusalén, Dios dice: los voy a purificar y los voy a probar. ¿Por qué Dios quería purificar y probar a Judá y a Jerusalén? Bueno, primero porque se habían apartado de la ley de Dios, se habían ido detrás de los ídolos. Por esa razón es que Dios deseaba purificarlos y probarlos. ¿Y cómo es que Dios purifica y prueba? Ahí es donde Dios permite, no que Dios te castiga, sino que Él permite para que tú y yo reaccionemos, para que tú y yo a través del dolor podamos volver arrepentidos al Señor, pidiendo por su misericordia, pidiendo por su perdón, para que entonces Él a través de esa prueba del dolor vaya purificando nuestra vida, vaya puliendo a nuestro carácter para ser diferentes. Sabes que a veces nosotros nos encontramos con compañeros de trabajo que son difíciles de soportar, tienen un carácter horrible, y más si tú eres una persona impaciente. Ahí es donde a veces Dios permite que tú y yo nos encontremos con ese compañero para poder aprender a ser paciente. Ahí es donde Dios nos va purificando, nos va transformando, y ese es un proceso de purificación. Dios quiere refinarnos, Dios quiere probarnos a través del dolor, y de esa manera pues convertirnos a Él realmente, y que nuestra vida sea una vida totalmente transformada, una vida diferente. Yo no sé cómo es tu carácter, yo no sé cómo es tu vida, pero de que Dios de alguna manera va a permitir que tú pases en el dolor, en la prueba, para que pueda purificarte, pueda transformarte. No porque te haya dejado de amar, de lo contrario, porque te ama y quiere que tú y yo seamos una persona totalmente transformada para el reino de los cielos. La pérdida de un ser querido a veces es lo que nos lleva a acercarnos más a Dios. El problema en el matrimonio a veces es lo que nos lleva a acercarnos más a Dios. La pérdida de un hijo, la pérdida del empleo, etcétera, es lo que nos lleva más al Señor, a una intimidad con Dios. Es ahí donde Dios permite para que nosotros entonces nos acerquemos a Él con una vida totalmente purificada y transformada. En la parte última de nuestra lección, la parte del jueves, nos sigue hablando de los crisoles, pero esta vez de la madurez. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7 nos dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Sabes, Dios, dice Pablo, que puso un aguijón en él. ¿Sabes qué es el aguijón? El aguijón es una estaca puntiaguda, o una espina, o también una astilla. Y tú sabes que la astilla, cuando queda en tu cuerpo, dentro de un dedo, de un brazo, eso duele.
molesta. Y eso es lo que Dios pone dentro del apóstol Pablo para poder protegerlo del orgullo, de la vanagloria. Son las pruebas de la vida que muchas veces nos ayudan a protegernos, a no caer en el orgullo y en la vanagloria de la vida, a no sentirnos como la última Coca-Cola en el desierto, a no llegar a pensar que nuestro chicharrón es el único que truena. Ahí es donde Dios obra y nos protege a no caer. Dios actúa a través del dolor para protegernos, a no apartarnos de Él y no pecar contra Él. Mientras que el enemigo, el mensajero de Satanás, es el ángel, el demonio, él nos ataca a través del sufrimiento para poder destruirnos y alejarnos de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice que esto es para que no se enaltezca sobremanera-mente. ¿Sabes? Aquí el autor de la lección habla de lo que es podar un árbol. Y dice que para podar un árbol se necesita un instrumento, una tijera bien filosa para poder cortar, para poder sacar lo que no sirve. Y así que el árbol dé más fruto, porque eso le afecta. Lo que no sirve le afecta y no da frutos. Mientras que cortar es diferente que podar. Cortar es destruirlo, es quitarlo de su lugar, y hay que sacarlo con toda raíz para que ya no dé más ni fruto ni que florezca de nuevo. Mientras que podar es limpiar para que entonces dé más fruto y que sea frondoso. Cristo Jesús, hablando de la vid, Él dice que nosotros somos los pámpanos, el Padre es el labrador y Él va a podar, Él limpia todo lo que no sirve para que demos frutos. Y Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces Cristo, a través del dolor, duele sí, pero Él va sacando lo que no sirve de nuestra vida, va purificando, va madurándonos para que entonces podamos dar frutos para vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que, mi querido hermano, en esta lección hemos aprendido de que las pruebas o los crisoles de la vida que nos duele, esos momentos difíciles, momentos trágicos en la vida, hemos entendido que es tan real que el diablo nos ataca y duele, es cierto, pero también Dios permite para que tú y yo crezcamos, para que nuestro carácter sea diferente, sea moldeado por el Señor. Y esto nos enseña de que Dios nos está protegiendo al mismo tiempo al permitir el dolor en nuestra vida. Y nos está ayudando a madurar y de esa manera dar frutos para vida eterna. Pero quiero decirte en esta hora, lo más importante de nuestra lección para mí personalmente es que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la tristeza, de la tragedia, no estamos solos. Cristo está con nosotros y Él nos va a equipar para poder vencer al enemigo, para poder triunfar. Si no, pregúntale a Daniel, pregúntale a sus 3 amigos, pregúntale a Job. Ellos triunfaron porque Cristo estaba con ellos y Cristo los equipó para poder destruir al enemigo, para poder vencer. El enemigo ya está destruido. El enemigo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Y Cristo, nuestro comandante, está con nosotros y va delante de nosotros dirigiéndonos hacia la patria celestial. Así que en medio del dolor, en medio de la tormenta, no estás solo. Cristo está contigo. Él te va a ayudar para resistir frente al enemigo y vamos a triunfar en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude en este momento si estás en un momento difícil, un momento terrible. Que Dios te ayude, que Dios te llene de sabiduría, que te equipe para poder vencer al adversario. Dios está contigo. Que Dios te bendiga. Nos vemos
en el próximo estudio de nuestra lección, la lección número 3. Hasta pronto.